Era marzo del presente año 2023 y la polémica por el espionaje a civiles por parte del gobierno tomaba relevancia en México nuevamente. En aquella ocasión se dio a conocer que el ejército utilizó el software espía Pegasus para recabar información sobre el activista Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Ramos investigaba las presuntas ejecuciones realizadas por militares en el municipio tamaulipeco en 2020. El uso del malware israelí se utilizó con el conocimiento del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Esta discusión por espionaje llegó a Palacio Nacional. La periodista de Animal Político Nayeli Roldán preguntó a López Obrador sobre el tema y, como siempre, se minimizó la situación y dijo que no era espionaje, sino labores de inteligencia. Aquí las mentiras que escupió en aquella ocasión. Publicamos documentos oficiales que confirman que la Sedena realizó espionaje en su sexenio a civiles, pese a que esto es ilegal. Lo primero que quisiera preguntarle, presidente, es si usted fue informado de esto y si usted lo autorizó. Bueno, se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Pero vayamos un poco más atrás. En efecto, se han documentado las contrataciones y el uso de Pegasus y otras herramientas de espionaje en nuestro país. De hecho, se sabe que México fue el primer cliente a nivel internacional en utilizar el malware israelí por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2010 y 2011. Entre esos años se demostró que el expresidente Felipe Calderón supo cómo y para qué se utilizaba el programa antes de adquirirlo. En el siguiente sexenio, con Enrique Peña Nieto al frente del gobierno, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional continuaron utilizando el sistema de espionaje. En el gobierno actual con López Obrador primero mintieron desde la Sedena diciendo que no existía la información. Después admitieron que sí existían los contratos y cuando el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, ese que tanto le causa escozor al viejo guango, pidió que los entregaran, reservaron la información. Ya ven que ni se le da eso de esconder información relevante. Pues esta semana, de acuerdo a un reportaje publicado apenas este jueves por The New York Times, da a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ordenó un espionaje a partir de 2021 a las comunicaciones telefónicas de personajes de la oposición y de ciertos miembros de Morena en la ciudad y su área metropolitana. De acuerdo con la publicación, durante la jefatura de gobierno de la ahora aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, el organismo autónomo, cuya titular es Ernestina Godoy, solicitó acceso a registros telefónicos de más de una docena de políticos y los obtuvo mediante Telcel de Carlos Slim. O sea, ¿ya para qué usamos Pegasus si tenemos a los empresarios agarrados de los tanates? Este salió más cabrón que bonito, diría mi abuela. Al menos 14 expedientes judiciales revisados por The New York Times muestran que la Fiscalía General indicó a la mayor empresa de telecomunicaciones del país que entregara registros telefónicos y de mensajes de texto, así como datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados, apunta el reportaje. Según el periódico estadounidense, Telcel reconoció en un documento judicial que había recibido los requerimientos y entregado los registros que abarcaban desde 2021 hasta este año. Entre las personas que fueron espiadas, según la publicación, están el opositor Santiago Taboada, aspirante a gobernar la Ciudad de México, y la senadora Lili Téllez, quien buscaba ser candidata a presidenta, ambos del PAN. También aparecen Higinio Martínez Miranda y Horacio Duarte Olivares, principales operadores políticos de Morena en el Estado de México. Además, figura la exdiputada local del Partido Verde Ecologista de México y activista Alessandra Rojo de la Vega, entre otros políticos.
Citada por el medio, la Fiscalía aseguró que no espía a personajes políticos ni a ninguna persona. Por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos. Sí, ajá. Sin embargo, a decir de dos juristas, las acciones de la Fiscalía fueron ilegales, mientras que otro experto dijo que tal vez no sean necesariamente ilegales, pero sí un claro abuso de poder. Taboada, alcalde de Benito Juárez, investigado por presunta corrupción inmobiliaria, afirmó en redes sociales que la información comprueba la persecución política de la Fiscalía. Este caso se suma al revelado en mayo pasado en un reportaje del mismo diario, en el que, citando varias fuentes en contacto directo con el entonces subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reportó que había sido víctima de espionaje con el sistema Pegasus de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, también en ese momento López Obrador minimizó el hecho. Como en otras ocasiones, rechazó los señalamientos al recordar que él fue víctima de espionaje de los anteriores presidentes. Pobrecito. Luego de que se diera a conocer que la dependencia a cargo de Ernestina Godoy espía a personajes políticos a través de la cadena de telefonía Telcel, el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, decidió pronunciarse al respecto. Lara negó que se pidiera a Telcel dichos registros telefónicos del que da cuenta la nota informativa, el tiempo que asegura que posiblemente se trate de una campaña de desprestigio de parte de aquellos que no quieren su ratificación. Cito textual: no existen números de oficio o carpetas de investigación en libros de gobierno con la nomenclatura que señala en la solicitud de información. Toda solicitud que realiza esta fiscalía es en estricto apego a la ley, dijo el vocero en un mensaje a medios. De igual manera, dejó en claro que no solicitó a ninguna autoridad judicial una orden de intervención de telecomunicaciones en contra de ninguno de los políticos que se hace mención en la nota periodística. Cito textual: dado lo cual se asumirá que la supuesta documentación con la cual se solicitó la información referida a la compañía telefónica es falsa, por lo que se dio vista a la investigación de delitos cometidos por servidores públicos para que se conozca el origen de los documentos publicados, dijo el vocero. El medio estadounidense revisó expedientes judiciales y encontró que la Fiscalía reclamó a Telcel que le entregara los registros telefónicos y de mensajes de texto, además de datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados. Ahora bien, este tema cobra relevancia ya que un informe de la ONU denunció en su momento que algunos gobiernos usan los programas de espionaje para silenciar voces disidentes de la sociedad civil. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que se necesitan medidas urgentes para abordar la propagación de los programas espías que muchos gobiernos están utilizando junto a modernas tecnologías digitales en red para monitorear, controlar y oprimir a sus poblaciones. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes que tiene la gente se pueden convertir en dispositivos que realmente ofrecen información sobre lo que hacemos, a dónde vamos, con quién nos reunimos, qué decimos, etc., dijo la portavoz de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, tras revelar un informe al respecto. Esa es una herramienta muy poderosa que es precisamente la razón por la que estamos haciendo estos llamados tan contundentes en este informe. La portavoz de la ONU apuntó que algunos gobiernos toman medidas drásticas contra las opiniones críticas o disidentes y contra quienes las expresan, incluidos periodistas, figuras políticas de la oposición y defensores de los derechos humanos. Dicho lo anterior, pregunto, ¿y todavía tiene Ernestina Godoy el cinismo de querer continuar en la Fiscalía de la Ciudad de México? Claro que es una pregunta retórica. En efecto, los concesionarios de empresas de telecomunicaciones están obligados a entregar información de sus usuarios, pero sí y solo sí, únicamente bajo una orden judicial. Cualquier otro comportamiento es ilegal. El periódico The New York Times, con los pelos en la mano, confirma que Ernestina Godoy espía por encargo a todo aquel que exhiba, critique o disienta de lo que diga el viejo guango, exponiendo el peligro en que los ciudadanos mexicanos corremos con este nefasto desgobierno. Y supongamos que tanto los personajes perjudicados que se mencionan en el reportaje como cualquier ciudadano que se vea involucrado en una situación similar, la pregunta es, ¿ante quién vamos a presentar una denuncia? Ya todo lo tiene controlado el infame viejo guango con su recua de ladrones y corruptos de Morena, que son sus cómplices y serviles, que lo obedecen de rodillas. Deberían espiar a los miembros de la delincuencia organizada, pero a esos no, porque el viejo guango les da abrazos y no balazos, sin olvidar el respeto a sus derechos humanos. Ya sabemos que el inútil utiliza todo nuestro dinero, todo el aparato del Estado, para obtener todo el poder y todo el dinero, ganando las elecciones a como dé lugar. Lo bueno es que eran diferentes. Les dejo unas preguntas para reflexionar. ¿Acaso vamos a seguir permitiendo que estos personajes siniestros nos sigan vigilando? ¿Que con toda impunidad intervengan nuestra privacidad? ¿Acaso México es Cuba, Venezuela o Nicaragua?
pues para allá estamos cada día más cerca. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.